cómo no. Bueno, los del grupo son Wilmar González, Giovanna Herrera, Julián Hernández, Jonathan Sierra, Eder Díaz, Carlos Díaz, Fernelli López, Andrés Gómez, Sandy Barros, Julie Higuera, Richard Corva y mi persona, Sandra Pérez. Ya puedes, ahí debe compartir pantalla. Okay. Profe, buenas noches. Qué pena. Si es por la asistencia, puedes escribir por el chat. Profe, Iván Antolín, Si es por la asistencia, escribe en el chat que ya va a comenzar la clase. qué pena, profe. ¿Me escuchan? Y confírmeme si se ve pantalla, por favor. Sí, sí, te escuchamos y se ve. Perfecto, bueno. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por las personas que acabo de mencionar y que aparecen en pantalla. El tema que nos corresponde exponer a todos los compañeros y al profesor Larios en el día de hoy son las sociedades mercantiles y su clasificación, por supuesto. Vamos a ver algunos aspectos generales de las sociedades mercantiles. En ese orden de ideas encontramos que como fuente principal está el Código de Comercio en su artículo 98, en donde podemos mirar un poco acá tácitamente qué nos dice. Dice que por el contrato de sociedad, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios, individualmente considerados. Entonces vemos que en ese orden de ideas que, un momentico que se me fue la pantalla aquí. Estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Sí. Que en pocas palabras podemos decir que es una asociación de personas. Toda sociedad es una asociación de personas naturales o jurídicas que realizan una actividad comercial cuyo objetivo es tener un lucro o una ganancia. Esas ganancias obviamente se reparten al final proporcionalmente, de acuerdo al tipo de sociedad que se desee constituir. Durante toda esta exposición vamos a ver cuáles son esos diferentes tipos de sociedades. Dentro de esas sociedades tenemos la sociedad colectiva, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad en comandita simple, tenemos la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Esas las vamos a mirar más adelante con detenimiento, cuáles son sus características, cuál es el número de socios que hay con cada una, cómo es la razón social, entre otras características de cada una. Vamos a mirar en este momento, vamos a citar cuáles son aquellos requisitos que el código como tal nos menciona para esa constitución. Eso está en el artículo 110. Y dice así. Dice que los requisitos para la constitución de una sociedad se expresará en una escritura pública, en la cual se expresará primero el nombre y el domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre, las personas naturales deberán indicar su nacionalidad y documento de identificación legal con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. En segundo lugar, otro de los requisitos está mencionar en esa escritura la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. En tercer requisito está mencionar en esa escritura el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social, en cuarto lugar, la empresa o negocio de la sociedad haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz
la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Como quinto requisito, el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Sexto requisito, la forma de administrar los negocios sociales con indicación con las atribuciones y facultades de los administradores y de los que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Séptimo, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar o tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Octavo, las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. Noveno, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Décimo, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie y de las condiciones en que la falta de dicha indicación pueda hacerse distribuciones en especie. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Micrófonos. Gracias. Como el requisito número 11, si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros amigables componedores. Estos listados también los tienen en este tipo de centros de arbitraje y conciliación. Como requisito 12, el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato, y todos o algunos de los asociados. Como requisito número 13, las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto a la ley o en los estatutos. Requisito número 14 y último, los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad estipulen los asociados para regular las relaciones a que dé origen dicho contrato. De todas maneras surgió una ley que es la ley del emprendimiento que el doctor Larios nos ha mencionado, en donde el número de la ley, ya digo cuál es, me pasó aquí. Esa ley de emprendimiento, digamos que se puede hacer una escritura no pública, sino una escritura como documento privado, que es con la famosa SACS. Con el fin Pero de que... mira, perdón, ahí te están metiendo en lo que van a hablar más adelante. Ustedes van a hablar de las sociedades Sí, como no, tales. aquí es simplemente mencionar que, porque como estoy mencionando los requisitos... Que eso lo va a decir el grupo más adelante. Correcto. Sí, no voy a entrar a ahondar en este tipo de sociedad, claro que sí, sino que para hablar del requisito como tal de que con la ley del emprendimiento se puede hacer como escritura privada. Te están metiendo al rancho al otro grupo es hablando no, ya, no voy a mencionar más nada de eso. Ustedes van a hablar de cada tipo de sociedad, de cada... Sí, así es. Bueno, entonces prosigo. Ahora sí viene mi compañero Wilmar, que va a hablar sobre el primer tipo de sociedad. Muy buenas noches. Sociedad colectiva. Se entiende por sociedad colectiva a aquella sociedad comercial entre dos o más personas que en esta resaltan tres aspectos. La primera, que debe ser cerrada. Esto quiere decir que tiene personería jurídica propia. No puede incluir el nombre de extraños y la condición de socio no se puede transmitir libremente. 2. Mantiene una responsabilidad solidaria e ilimitada. 3. La administración de esta está correspondida por todos los socios o asociados.
La característica fundamental está estipulada en el artículo 294 del Código de Comercio, el cual nos indica que todos los socios en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando resulte que se demuestre, aún extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago al cual se le está requiriendo. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores cuando ésta fue creada mediante el contrato social. La Constitución. Se constituye esta sociedad por medio de escritura pública ante notaría, la cual debe estar allegada a la Cámara de Comercio correspondiente para su respectiva matrícula mercantil. La razón social será formada por el elemento completo o con el apellido de alguno o todos los socios, y a la cual se le debe agregar al final de las siglas, al final del nombre, perdón, las siglas compañía, si son hermanos, y si es familia e hijos. Responsabilidad. El artículo 94 del Código de Comercio establece como responsabilidad de esta la de solidaria e ilimitada. Esto es que todos los socios responsables por las actuaciones, tanto de la sociedad creada como por la de ellos. Esto quiere decir que, que todos responderán de manera colectiva y solidaria con los bienes que la sociedad contenga. Sus órganos son junta de socios, junta directiva, esta puede ser opcional, y representación legal. El número de socios, este puede ser constituido por un mínimo de 2 en adelante. Como para tener en cuenta, esta sociedad va más encaminada a la persona, porque predomina la cualidad de la persona, incluyendo la confianza que se tenga con esta. Todos responden de manera solidaria en lo personal e ilimitadamente con la sociedad creada. También porque en la razón social debe incluir el nombre de uno o todos los socios, aclarando al final las siglas, las que ya les mencionaba, compañía, hermanos e hijos. Como ventajas, pues reúnen un mayor capital. Cada socio tiene derecho a voto, así como los beneficios. Otra ventaja es que si queremos hacer socio a una persona en la que depositamos la confianza, lo hacemos sin necesidad que ésta no cuente con el capital, pues ella lo puede hacer mediante trabajo. Como desventajas, un nuevo socio debe ser aceptado por todos los anteriores, no por uno solo. Otra desventaja es que es un poco complicado que el financiamiento, a medida que el capital social va creciendo, o sea, el financiamiento del capital es más complicado a medida que va creciendo. Como desventaja también vi que todos dependen de las actuaciones de los demás. También como desventaja vi que la disolución depende especialmente con el fallecimiento de uno de los socios. Y eso le corresponde a mi compañera Giovanna Herrera. A continuación, responderles. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches a todos. A ver, como lo podemos ver en el artículo 19, ahí está indicando las causales de la disolución de una sociedad, de la sociedad colectiva, que es por la muerte de uno de los socios. Si no se hubiera estipulado anteriormente como cláusula que lo heredaran uno de sus, que fuera por herencia, o que se dividiera entre los participantes de la sociedad, se daría por nula ya esta sociedad, se acabaría. Por incapacidad de sobreviviente, nosotros ya conocemos las causales cuando hay incapacidad. Cuando uno de los socios presente incapacidad para poder seguir teniendo las responsabilidades de la sociedad que se formó, se puede otorgar a que uno de los socios se haga responsable de ese puesto en la sociedad, o simplemente lo ejerza la persona que está, un representante legal. Por enajenación forzada, eso quiere decir en caso de que vengan y sea por hipotecas que tenga alguno de los socios y vengan y le embarguen, ya habría un tercer socio. Si durante 30 días ninguno de los otros socios
toma la vocería, esta nueva parte llegaría a formar parte de la sociedad, ¿sí? Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Esto puede ser también si alguno de los socios dice, yo le compro la parte o yo me hago cargo de la parte de ese socio, puede continuar la sociedad. Esto nos dice el artículo 319. Según el artículo 218, dice, por vencimiento del contrato, si este no fuera prorrogado válidamente ante su expiración. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se inicia la sociedad, se puede colocar una fecha de vencimiento de la sociedad. Se coloca en letra chiquita y al final como una cláusula alterna. Pero si existe esa cláusula, entonces simplemente los socios se ponen de acuerdo y piden una prórroga. Cuando, por imposibilidad del desarrollo de la empresa social, por ejemplo, cuando se extingue la cosa, ya la sociedad cumplió los requisitos, lo que ellos querían hacer al iniciar la sociedad. Ya se explotó lo necesario, ya se sacó la ganancia querida, entonces ya se puede dar, eso es una causal de disolución. Por la reducción de números de asociados, cuando por X o Y motivo ya los asociados no son los que inicialmente se acordó para que fueran parte de la sociedad, ya se puede dar por disuelta también la sociedad. Por declaraciones estipuladas en el contrato. Cuando hay cláusulas, cuando se incumple alguna de esas cláusulas, se da por disuelto también la sociedad. Por decisión de los asociados, conformes al contrato. Muchas veces cuando no cumplen los requisitos que ellos querían, el capital, cuando las circunstancias no son las mejores en la sociedad, se reúnen ellos en junta y se determina la disolución de la sociedad. Por decisión de una autoridad competente en los casos expresamente previstos por la ley. Estos son los casos cuando, por ejemplo, viene la DIAN, cuando viene salubridad porque no se cumplen algún tipo de reglas, ellos pueden tomar la determinación de acabar con la sociedad. Y por las causales establecidas en la ley en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regulan este código. Por ejemplo, cuando no llevan la contabilidad de manera correcta, cuando no pagan sus impuestos. Esas son las que aparecen del artículo 319 y del artículo 218 del Código de Comercio como causales de disolución de la sociedad colectiva. Gracias. Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Hernández y a continuación me encargaré de explicarles en lo que consiste la sociedad en comandita simple. Entonces, voy a seccionar esto como en siete aspectos muy importantes como para tener en cuenta. Entonces, la sociedad en comandita simple o también llamada o conocida sociedad comanditaria es una sociedad mercantil de carácter personalista. ¿Qué quiere decir esto? Que posee persona jurídica. Y como todos sabemos que una persona jurídica está sujeta a contraer derechos y obligaciones, jurídicamente hablando. ¿Por qué comandita? Esto viene de la palabra comendario, que es un sinónimo, como para tenerlo más claro, de confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Es lo mismo. En ese orden de ideas podemos ver lo siguiente. Este tipo de sociedad tiene unas características. Entre esas características tienen dos que resaltan sobre las demás. La primera, tiene dos tipos de socios y en eso debemos tener claridad porque empezamos a mirar que ya las sociedades empiezan a tener una jerarquía y una clasificación. En este caso, esos dos tipos de socios, el primero son los gestores o colectivos. Pueden ser llamados de ambas formas. Este tipo de socios, sus características son muy marcadas porque pueden o no hacer aporte a capital. Estamos hablando de dinero, en fin. ¿Son encargados de qué? Ellos tienen tres funciones principales, las cuales son administración de la sociedad, una representación y su responsabilidad dentro de esta sociedad es ilimitada. Por otra parte,
los comanditarios únicamente hacen aporte en capital, pero no tienen derecho a intervenir en la gestión ni la administración de la empresa. Y tienen, a su vez, una responsabilidad limitada conforme a sus aportes y cuotas. Entonces, esa es la parte de las características. La constitución de este tipo de empresas, entonces, se crea mediante una escritura pública. Tengamos en cuenta eso. En esta escritura pública deben llevar los siguientes requisitos. Primero, debe indicar el monto por el cual se forma la sociedad. Segundo, la clase de aporte que cada uno de estos realiza. Tercero, debe ir específico el nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los integrantes. Esto lo constituye, como lo venía diciendo, los socios colectivos o gestores. En este tipo de empresa, de sociedad, no es necesaria la inscripción de los socios comanditarios, aunque en algunos momentos se puede hacer la inscripción. La duración de la empresa es indefinida y empieza a partir desde el momento en que se expide la escritura pública. En ese tipo de sociedades, la razón social, aquí viene un detalle ya importante y empieza a sesgar el tipo de sociedades y empezamos a ver las diferencias. La razón social es el nombre que va a llevar dicha empresa, pero aquí en este punto, el nombre de esta empresa puede llevar el nombre completo o el apellido de alguno de los socios gestores, o sea, de los que aparecen en esta escritura, acompañados de la sigla ICIA o ampersand CIA, que significa compañía, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que este tipo de sociedad es indefinido. Luego tenemos una jerarquía, la jerarquía dentro de este tipo de sociedad. Esta sociedad, su miembro más grande en esta jerarquía administrativa es la Junta General de Socios, los cuales esta Junta General de Socios está conformada única y exclusivamente por los gestores. Estos tienen voz y voto, mientras que los socios comanditarios, según sus cuotas de aporte, pueden llegar a opinar, pero no tienen voto en esta junta, pero sí pueden administrar y manejar el capital de dicha sociedad. Luego podemos pasar al otro campo, que son las responsabilidades de este tipo de sociedad. Las responsabilidades de esta sociedad tenemos enmarcadas siete como principales. ¿Y cuáles son? Estas responsabilidades sí son conjuntas, a diferencia de lo que es la jerarquía y de la parte de la Junta General de Socios, ¿no? Estas responsabilidades sí son compartidas de los dos tipos, tanto de los gestores como de los comanditarios. La primera es la aprobación de cuentas. La segunda es presentar balances ante la Junta y entre toda la sociedad. La tercera viene con lo que tiene que ser con los inventarios sociales y los inventarios. La cuarta es la distribución de utilidades. La quinta es la resolución y cancelación de pérdidas. Sexta, reforman los estatutos. Y séptima, decretan y aprueban la transformación o incorporación de esta sociedad a otra clase de sociedad. Por eso dice que la decretan, aprueban en caso de incorporarse o transformarse. Y por último, tenemos lo que es la parte de la disociación, o sea, cuando se quiere disolver este tipo de sociedades. Hay cinco tipos marcados. La primera puede ser por vencimiento del término de la duración, aunque esta no es muy común, ya que, como les venía diciendo, en el momento de que esta se forma, ¿cierto? Entonces dice que es indefinida. Pero, ¿por qué se puede llegar a terminar? Entonces ya entran las otras, que es por una pérdida que reduzca el capital base a una tercera parte de la cual se conformó. Una tercera podría ser la imposibilidad de desarrollar empresa. O sea, se creó la sociedad, se dio un tiempo determinado, pero no se desarrolló a cabalidad y como se buscaba.
Otra de esas posibles causas de disociación podría ser por causales legales, porque pronto no se esté actuando en el marco de la ley o se puede estar fallando en una de esas y por eso toque disolverla. Y por último, la falta de socios. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser falta de socios, tanto gestores como comanditarios, o que llegue a un punto de estancamiento. Compañeros, esto es lo que corresponde a la sociedad comandita simple. Ya mi compañero entrará con el tema de comandita por acciones. El marco jurídico de esto que les estoy diciendo se encuentra en el Código de Comercio, en el libro 2, en el título 4, en el capítulo 2, desde los artículos 337 al 342. Muchas gracias y continúe, compañero. Gracias, compañero. Usted fue muy amable, muy gentil. Bueno, como decía nuestro compañero Julián, seguimos con el tema de todo el tema de comandita por acción. Entonces, le voy a profundizar un poco más ya del contexto general que dio mi compañero, que la sociedad en comandita por acción, de entrada, tiene que tener mínimo de personas, 5 personas para poderse conformar. ¿Cómo se realiza? Se prometen entregar determinado aporte de capital, o sea, entre paréntesis podemos decir que son acciones, entre una o más personas, que están siempre obligadas a administrar esta sociedad. Esto también se trabaja a través también por la parte de delegados. Los socios que aportan son los socios comunitarios, que son los accionistas, y los que administran son los gestores, son los que ya habíamos dicho todo el tema, si son por capital, si es por trabajo, en fin, por lo que ellos estén aportando y cómo se pueden administrar. Es una sociedad en un contrato de 2 o más personas que se obliga a hacer un aporte, como ya se lo dije, de trabajo, de dinero u otros bienes materiales o inmateriales, para desarrollar esta actividad en la que se están formando. ¿Con qué finalidad? De repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la conformación de esta empresa o de esta sociedad. Entonces, la constitución de la sociedad en comandita por acción se debe hacer por medio de escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio después que hagan este trámite. En las oficinas de la Cámara de Comercio, en la cual se realiza la matrícula mercantil, la sociedad se va a dar un valor pecuniario para poderlo inscribir y generar todo esto. ¿Por qué? Porque deben ingresar todo el tema de RUF, todo el tema que es sociedad ante la DIAN, entre otras todo el tema de cómo la Secretaría de Hacienda, Planeación, entre otras, para poder conformar y generar todo este tema de la comandita o la sociedad por acción. Se puede construir mediante documento privado, las sociedades de cualquier tipo al momento de constitución que cuenten con más o menos 10 trabajadores o con activos totales por el valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes, que estos son las microempresas. Con base a eso también tenemos que ser muy conscientes sobre el marco jurídico o la normatividad es que rige este tipo societario en Colombia. Encontramos sus principales características, que son el capital de la sociedad, número mínimo de accionistas, como lo mencioné anteriormente, las incompatibilidades y provisiones que se tienen, y todo esto se basa en ¿qué? En el decreto 410 de 1971 o el Código de Comercio colombiano, desde su artículo 343 al 352. Como ya había dicho, los números de socios son: existe igualdad, sociedad comandita simple, socios gestores y comanditarios, como lo expresó Julián anteriormente. Tiene que haber, según el código, menos un socio gestor y 5 socios Comanditario, perdón, comanditario. Sí, señor. El capital de la sociedad en comandita por acción estará representado en títulos de igual valor, mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de los socios gestores no formará parte del capital social, tales como podrán describirse las acciones en el capital sin perder la calidad del colectivo. Todo esto lo encontramos en el decreto 344 del Código de Comercio. Al igual que la sociedad
comandita simple, la administración recae en un socio, o socio gestor. Con base a esto también tenemos que en la disolución de la sociedad comandita, dentro del artículo 218, podemos encontrar que son 8 causales de disolución de la sociedad. Lo voy a nombrar más por encimita, por vencimiento de términos previstos durante el contrato, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por reducción del número de asociados a menos de requerimiento de la ley, por declaración de quiebra de la sociedad, por las causales que expresan claramente se estipulan en el contrato, por decisión de las sanciones adoptadas conforme a las leyes, por decisiones de autoridad competente y por las demás causales establecidas en las leyes. Con base a esto, también tenemos otras causales, y por la pérdida, que la pérdida del capital se reduzca en el 50% de su capital. Las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto a los socios gestores, como habíamos dicho anteriormente, ustedes saben que los socios gestores no ponen, o muchas veces no ponen capital, sino que administran a través de su trabajo. Por desaparición de una de las categorías de los socios. Con base a esto, el liquidador de una comandita será designado, oígalo bien, designado con el voto de la mayoría absoluta, tanto los socios colectivos como las cuotas de los comanditarios, y otras no se hubieran previsto en los estatutos. La remoción del liquidador requerirá de la misma mayoría. Con base a esto, encontramos unas diferencias entre la comandita simple y por acción. Podemos entender que por capital social, digamos de esta forma, en la simple son cuotas o partes de interés, en la acción son acciones representadas en títulos de igual valor. Esta se realiza por la comandita simple, se puede realizar a través de escritura pública, cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés, necesitará la aprobación unánime de los demás socios colectivos. En cambio, que en la por acción, la negociación de la acción es libre a menos que se pacte el derecho de preferencia. Otra de las diferencias es regido por las normas limitadas, por lo cual puede acceder a los 25 socios. En cambio que regido por las normas de la sociedad anónima, por lo cual debe hacer un mínimo de 5 socios comanditarios. Y por último tenemos en el contexto como tal, las pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos de lo que se tiene en la comandita simple, y la pérdida de la comandita por acción es que se reduzca el patrimonio neto a menos del 50% de capital suscrito. Ahora lo dejo con mi compañera para que le hable sobre la sociedad anónima. Sociedad anónima. Esa está en el Código de Comercio, en el título 6, capítulo 1. Una sociedad anónima, también conocida por su abreviatura SA, es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. La sociedad anónima es el más claro ejemplo de la sociedad capitalista. En el mundo empresarial y en el económico, como principal virtud poseen quien permite canalizar pequeños volúmenes de capital que pueden llegar a desarrollar posteriormente grandes productividades. Las características de la sociedad anónima están entre ellas. Las sociedades anónimas y las sociedades limitadas comparten una serie de características comunes que se pueden resumir en: tienen personería jurídica, deben designarse un representante legal. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con su capital social. Deben tener una razón social única en el caso de la sociedad anónima. Deben llevar seguido a su nombre las siguientes siglas: SA. ¿Sigue mi compañero Carlos Díaz? Buenas noches. Vamos a hablar de la responsabilidad. ¿En qué consiste? Podemos decir que
En la sociedad anónima, los socios tienen una obligación de responder de una forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos responden hasta con el monto de las acciones con los que adquirieron la participación en esta. O sea que la responsabilidad de ellos es limitada. La principal obligación de los socios realmente es la aportación para constituir el capital social. Una cosa importante aquí en la responsabilidad es que terceros acreedores de la sociedad no pueden repetir contra los accionistas, ya que lo tienen que hacer es contra la misma sociedad anónima. En cuanto al número mínimo y máximo de socios, tenemos que el número mínimo de socios es de 5 y el máximo no se dice nada acerca de él, por lo cual podemos decir que es ilimitado. En caso de que haya un número menor de 5 socios, la sociedad no puede seguir. ¿Y dónde está Laura? ¿Y qué hará? ¿Se le ven los cucos? Nelly, sigue. Micrófonos. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Pero Nelly. Listo. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo voy a hablar sobre los órganos de una sociedad anónima. En primer lugar tenemos la Asamblea General de Accionistas. Esta asamblea, este título se encuentra en el artículo 419 del Código de Comercio, que habla que la constituirán los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos de la sociedad. Otra característica importante que habla en estos artículos dice que se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, la hora y en el lugar indicados en la convocatoria. Esto se encuentra en el artículo 426 del Código de Comercio. El artículo 420 define las funciones de esta Asamblea General, las cuales la primera dice disponer qué reservas deben hacerse, además de las legales, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya asignación le corresponda, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, y la última dice que las demás que señale la ley o los estatutos y las que correspondan y las que no correspondan a otro órgano. El segundo órgano de esta sociedad anónima es la Junta Directiva. La Junta Directiva se encuentra en el artículo 434 del Código de Comercio, que dice que estará integrada con no menos de 3 miembros y cada uno de estos miembros debe tener un suplente. Y por último, un representante legal. Este se encuentra en el artículo 440, que habla que la sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal con uno o más suplentes designados por la Junta Directiva. Y dice también que debe estar debidamente inscrito en el registro mercantil mediante acta de la Junta Directiva aprobada y firmada por el presidente y secretario o por el revisor fiscal. Posteriormente hablamos de la disolución de esta sociedad, las causales de disolución que se encuentran en el artículo 457. Al principio se nombran 3. La primera dice que las causales indicadas por el artículo 218, que ya nos las nombró nuestra compañera. En la segunda dice que cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50%, pero este numeral fue derogado recientemente el año pasado por la ley 2069, que es la ley que impulsa el emprendimiento. Artículo 4, el parágrafo 2, derogó este numeral y lo dejó como causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y el último numeral que aún sigue vigente en el Código de Comercio, que dice que cuando el 95% o más de las acciones suscritas llega a pertenecer a un solo accionista. Ya no podría hablar de sociedad anónima.
No es más. Algunos ejemplos de sociedad anónima sería Ecopetrol S.A., Avianca S.A. y Cementos Argos S.A. Gracias. Buenas noches. Perdón, el que estaba exponiendo ahora, ¿cuánto dijiste que era mínimo el número de socios? El mínimo, el artículo 374 habla que la sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Ajá, y entonces, ¿por qué dijiste que cuando quedara uno solo era una causal de disolución? Si quedan menos de 5 socios, ya es una causal de disolución. No, la causal de disolución dice que cuando sea el 95% el dueño de los accionistas, según el Código de Comercio. Pero el otro puede estar en cabeza de 4 personas diferentes. Bueno, Es que al final dijiste, te escuché que dijiste que si quedaba uno solo era una causal de disolución. Y no era uno. No, profe, lo que dije fue que una de las causales de disolución era que cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista, que eso está el numeral 3 del artículo 457. Ok. Buenas noches. Bueno, a mí me correspondió la sociedad de responsabilidad limitada. Comenzamos pues diciendo que la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo mercantil, un tipo de unión mercantil, que como bien lo dice su nombre, pues la responsabilidad de los socios está limitada solo hasta el monto del capital que cada uno aporta al momento de construir la compañía. Esta está regulada en el Código de Comercio en los artículos 353 al 372. En estos explican que la denominación o razón social de la sociedad de responsabilidad limitada corresponde, se puede utilizar la denominación o razón social, en todo caso debe terminar o seguir por la palabra limitada o LTDA. En el caso en que estas palabras no estén en su denominación, los socios serán responsables solidarias e ilimitadamente por la obligación a las cuales la sociedad se vea inmiscuida. El capital de las sociedades limitadas se divide en unas cuotas o partes de igual valor, las cuales no están o no representan ningunos títulos valores. En la representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales estará a cargo de todos los socios, los cuales serán representados a través de una junta de socios, por lo cual se hace esta división de las partes iguales para poder votar y que todos puedan tener elección en esta. Todos los empresarios deberán renovar su matrícula mercantil entre los meses de enero y marzo, como ya se ha visto. Una vez constituida, la sociedad se debe inscribir los libros de actas del máximo órgano social y el registro de los socios exigidos por la ley. Las sociedades comerciales. Si la sociedad es propietaria establecidos en el comercio, debe solicitar la matrícula de cada uno de estos. En el número de socios de esta sociedad, encontramos que el mínimo de socios es de 2 y el máximo de socios es de 25. Si el máximo de socios llegase a acceder, esta sociedad tiene un plazo de 2 meses o para reducir el número de socios o para cambiar su razón. ¿Sí? O poder convertirse en una sociedad, por ejemplo, puede convertirse en una sociedad colectiva. ¿Cómo se constituyen las sociedades de responsabilidad limitada? Estas se constituyen por escritura pública, sujeta a registro mercantil, o a través de escritura pública registrada ante notaría. La responsabilidad de los socios, como ya lo hemos dicho, va solamente hasta el monto del aporte, pero se podrá estipular para todos o alguno de los socios, según se establezca, algún tipo de responsabilidad mayor. Pero esta responsabilidad tiene que estar definida, no puede ser una responsabilidad indefinida o una responsabilidad ilimitada. ¿Qué órganos comprenden la sociedad de responsabilidad limitada? Como ya lo dijimos, pues el órgano mayor es la junta de socios, la cual corresponde a todos y cada uno de los socios que invirtieron.
esta junta de socios está regulada, o digamos que está nombrada en el artículo 358 del Código de Comercio. Y obviamente esa administración y la representación de estas sociedades pueden ser delegadas a un gerente o un administrador si esta junta así lo decide. También, opcionalmente, puede tener una junta directiva y dependiendo del monto de activos, puede tener un revisor fiscal. Pues esto lo estipula el parágrafo 2, artículo 13 de la ley 43 de 1990. Dice que la disolución, las causales de disolución, pues estas están contenidas obviamente en el artículo 218 del Código de Comercio, que son las causales generales de disolución de las sociedades, pero para este tipo de sociedades de responsabilidad limitada, el artículo 370 habla sobre una causal especial de disolución. Sí, dice que se disolverá, como ya lo hemos expresado, cuando supere el monto máximo de socios, que son 25, o cuando pierda y se reduzca su capital por debajo del 50% del capital inicial con el cual se creó la sociedad. Dentro de los órganos, vemos que en la Junta de Socios cada uno tendrá, por las cuantas o cuotas que posea, el número de votos. Esto es para llegar a puntos medios o para poder elegir dentro de esa Junta de Socios. Dentro de los ejemplos que encontramos de las sociedades de responsabilidad limitada, pues encontramos Agropunto de Colombia, LTDA, Seguridad Superior, LTDA, Copservice, LTDA, Recuperadores de Desechos Industriales, Redein, LTDA, Técnica, LTDA, etcétera, 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 todos con la sigla terminada en limitada para poderlos identificar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaba como disponible, no se escuchaba. Buenas noches, mi nombre es Andy Barros, hago parte del grupo y voy a explicar acerca de las sociedades por acciones simplificadas, denominadas SAS. Si bien, como nuestros compañeros nos han dicho en el transcurso de toda la exposición, la sociedad colectiva, la comandita, la sociedad anónima, la limitada se encuentran reguladas y toda su organización en el Código de Comercio, la SAS tiene una legislación diferente que es la Ley 1258 del 2008. Y aquí un antecedente importante de la creación de esta sociedad, no sé si recordarán que en los años 90, que coincide también con la expedición pues, de nuestra Constitución del 91, pues estábamos en un debate nacional acerca de nuestras finanzas, nuestra economía no iba de la mejor manera y ahí surge pues una medida como para salvar el desarrollo económico del país, es todo este tema del libre mercado. Y precisamente desde el sector empresarial se reflexiona acerca de cómo podemos tener otra figura que nos permita incentivar la creación de empresas, porque recuerdan que hubo también para esos años un rumor de que la gente decía pues que era muy costoso y dispendioso crear empresas, por un lado, y segundo, que mucha gente tenía muchos miedos acerca de la creación de empresas porque su capital estaba en riesgo, su capital personal, su patrimonio personal. De tal manera que desde 1993 hay evidencia de que se venía gestando en el Congreso pues todas las reflexiones y todos los debates alrededor de crear una nueva figura que permitiera pues la creación de empresas de una manera más flexible. Y aquí tenemos la SAS. La SAS por definición es una entidad netamente comercial. Esto es que su objeto es, en términos amplios, es desarrollar cualquier actividad comercial lícita en el país o en el exterior, y eso es muy amplio, de tal manera que genera una flexibilidad acerca del quehacer comercial de la empresa. Una de las características es que se puede crear a través de un documento privado, es decir, se reúnen los accionistas o el accionista, porque también una de las ventajas es que se puede crear con una sola persona, que sea el accionista, hace un acta de constitución junto con sus estatutos y pues ahí puede definir pues las reglas del juego de la empresa.
se constituye por documento privado que se radica en Cámara de Comercio, su término es indefinido, como les estaba explicando ahorita, en una de las características que ven ahí en la presentación, el objeto social es muy amplio, aunque por supuesto, ustedes saben, pues las personas que han creado empresas, que saben que si yo me dedico al tema de textiles, pues debo buscar para efectos tributarios, pues cuál es la actividad económica que está ahí en el SUT, pues puedo colocar que yo hago textiles, pero eso no limita a que me pueda dedicar también a otra actividad y pues por supuesto tributar a partir de eso. Se limita la responsabilidad de los accionistas solo hasta el límite de sus aportes, sin importar la causa de la obligación laboral o fiscal, y eso explica un poco lo que estaba diciendo al principio respecto a que uno de los temores al iniciar el siglo XXI en Colombia era precisamente de no poner en riesgo el patrimonio personal a la hora de crear empresa. En la característica que cuenta con voto múltiple, esto lo debemos porque a discrecionalidad del accionista o de los accionistas se pueden crear varios tipos de acciones que lo veremos más adelante. Y existe pues una libertad de organización. Esto es que por naturaleza, y si ustedes entran a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, encontrarán que hay un modelo de estatutos. Y efectivamente en ese modelo de estatutos se deja claro, se determina que el representante legal va a ser las veces de gerente y pues va a ser como la persona que administre la sociedad. Sin embargo, los accionistas también pueden crear juntas directivas, pueden crear comités, es decir, cualquier otro tipo de asamblea o un órgano más amplio que es la asamblea de accionistas donde se tomen las decisiones concernientes a la administración de la sociedad. En cuanto a los temas contables, si bien en todas las sociedades vemos que se necesita un revisor fiscal, en la SAS no es obligatorio y se vuelve obligatorio cuando la sociedad alcance a facturar más de 3.000 salarios mínimos anuales. Los costos de constitución, pues lo hablarán más adelante, pues ustedes saben, como lo explicó el profesor, hay unas tablas establecidas en la Cámara de Comercio donde indica que de conformidad al capital que estoy declarando, el que estoy suscribiendo, pues así son las obligaciones que tengo para pagar los trámites pertinentes. Seguimos. Como le estaba hablando, esa flexibilidad que permiten los estatutos en el tema de las acciones, lo primero son unas acciones ordinarias. Esto es, que en la sociedad, en la SAS no hablamos de como socios, como un tema personal, sino de los accionistas, y estos accionistas tienen un poder de voto de acuerdo a sus acciones o la clase de acciones que tengan. La principal es la ordinaria, es decir, si yo constituyo una sociedad que tiene 1.000 acciones y tengo 3 accionistas, uno que tiene 500 y otro tiene 250 y el otro tiene 250, a la hora de votar a favor, en contra o un voto en blanco, pues se dará por el número de acciones. Sin embargo, como lo podemos ver aquí, hay acciones privilegiadas, hay acciones con dividendo preferencial o con voz pero sin derecho a voto, y esto es, y además se está viendo mucho en el país, que están creciendo muchas empresas, que están los startups, y por ejemplo yo busco un inversionista y le digo, bueno, este está el negocio, este es una app que estoy desarrollando, le interesa invertir, usted va a tener unas acciones, yo sigo con la administración y le voy a dar dividendos mensuales o dividendos anuales, pero usted no va a tener votos, y todo eso se debe definir en los estatutos. En el artículo 34 de la ley 258, que es la ley de la SAS, pues se determinan cuáles son las causales de disolución. Si bien se presume o se entiende que puede ser indefinida, pues también si se establece de manera expresa en los estatutos que va a tener un tiempo limitado, pues por ese tiempo, por el vencimiento del término, es una causal, por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social, que como le dije al principio también es muy amplio, y por iniciar el trámite de liquidación o por las causales previstas en los estatutos o simplemente por la voluntad de los accionistas o por orden de autoridad competente. Debemos recordar que la SAS está vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio y que si bien es un tipo societario que parece bastante atractivo y que parece bastante flexible, una de las limitaciones es que, por ejemplo, estas acciones de la SAS no pueden cotizar en la bolsa de valores. Otro asunto que es muy importante decir es que hoy en el país el 54% de las empresas son SAS, debido a que también hubo un proceso de transición que permitía, por ejemplo, las sociedades limitadas también pasarse a las SAS,
Y le sigue porcentaje de empresas con un tipo societario específico, el 30% es de las sociedades anónimas. ¿Podemos seguir, por favor? Y pues esta collage de empresa o de logos empresariales lo hago para mostrar que, por ejemplo, desde temas de servicio, de temas de construcción, de temas estos de mercados saludables y demás, pues es un tipo de sociedad que se utiliza muchísimo en el país, precisamente por las facilidades tanto en su constitución como en su administración y pues en las facilidades también para su disolución. Esta era la intervención acerca de las SAS. Siguen nuestros compañeros que van a hacer un cuadro comparativo de las sociedades que hemos visto hasta el momento. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. ¿No? Sí, compañero. Sí, señor, fuerte y claro. Gracias. Bueno, en los siguientes 6 diapositivas lo que tratamos de hacer es como un cuadrito comparativo entre cada una de las sociedades que ya mis compañeros explicaron detalladamente, y para que ustedes puedan tener la capacidad de, bueno, para que tengan como una guía y algo mucho más simple para tener en cuenta en lo que corresponde a las características de las sociedades. Inicialmente, tenemos las sociedades de las características. La primera característica es el número de socios requeridos para las sociedades. Para la sociedad colectiva, tenemos un mínimo de 2 y un máximo ilimitado. Para la sociedad anónima, tenemos un mínimo de 5 y un máximo ilimitado también. La sociedad de responsabilidad limitada, tenemos un mínimo de 2 participantes y un máximo de 25. En la sociedad en comandita simple, tenemos que mínimo debe haber un gestor y un comandatario, y máximo los gestores pueden ser ilimitados, pero Comanditario. Perdón, sí señor, comanditarios. Deben ser un máximo de 25. En la sociedad comandita por acciones, tenemos que los mínimos de gestores deben ser 1 y de comanditarios deben ser 5, pero no, ahí me quedó mal. Ahí es 5. Y máximo, los gestores son ilimitados y los comanditarios son 25. Y en las SAS, lo mínimo es 1 y lo máximo son ilimitados. ¿Sí? Bueno, yo continúo con el resumen, con el cuadro comparativo pues, de las diferencias entre las sociedades. Entonces tenemos en la responsabilidad de socios, la sociedad colectiva, los socios responden solidariamente, es decir, hasta con sus propios bienes en determinado momento pues, que corresponda. En la sociedad anónima, el artículo 373 del Código de Comercio, la sociedad anónima se formará por una reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden hasta por el monto del valor aportado. Los socios responden solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. En la sociedad comandita simple, en la sociedad comandita por acciones, los gestores o colectivos se comprometen solidariamente e ilimitadamente por las operaciones sociales. Y los comendatarios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Tienen la facultad de inspeccionar los libros y los documentos de la sociedad. Y en la sociedad por acciones simplificadas no son responsables de obligaciones laborales, tributarias ni tributarias, y existe una división clara entre responsabilidad de la sociedad y los asociados. En lo que corresponde a la razón social, en la parte de la sociedad colectiva, bueno, de acuerdo con el artículo 303 del Código de Comercio, la razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o algunos de sus miembros, seguidos de la expresión y compañía. Si se pone compañía y es falso, mejor dicho,
En la sociedad, en la razón social, debe terminar con las siglas CIA o compañía para que haga razón de que es una sociedad colectiva. En la parte de la sociedad anónima, tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. En este tipo de elemento esencial es el intuitus pecuniae, por lo que no resulta importante la inclusión del nombre de los asociados como forma de identificación de la razón social. En la sociedad por responsabilidad limitada, la denominación de la razón social debe estar seguida de la palabra limitada o de la abreviatura LTDA, que no aparece en los estatutos. Bueno, si esto no aparece en los estatutos de los responsables asociados de la solidaria ilimitadamente, mejor dicho, en la parte lo importante aquí de la razón social en la ilimitada es que tiene que aparecer después del nombre las siglas LTDA o la palabra limitada. En la parte de la sociedad comandita simple, se formará solamente con el nombre completo o con el apellido de uno de los socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura CIA y CIA, seguida de la indicación de la abreviatura S. Y en la parte de la comandita por acciones, se formará solamente con el nombre completo, con el apellido de uno de los socios y se le agregará la misma expresión de compañía o la abreviatura ICIA, igual que la comandita simple. La parte de la sociedad de las acciones simplificadas, en la razón social se debe adjuntar al nombre las palabras sociedad de acciones simplificadas o simplemente con la abreviatura SAS. Listo. En el capital social, la sociedad colectiva, el capital social se divide en partes de interés social de igual valor. Los socios se obligan a hacer aportes en dinero, en trabajo o en bienes. Apreciables que sean en dinero, en bienes, digamos, podemos hablar lo que son escritorios y bueno, todo lo que tiene que ver como con implementos. Debe quedar esto explícito en la escritura pública el día que se va a entregar y la manera en que se va a hacer. En la sociedad anónima está dividido por acciones. Puede ser autorizado, que es un capital fijado por los socios, o un capital meta o algo que ya tengan como programado en tema de monto económico. Suscrito, la sociedad podrá constituirse con menos del 50% capital suscrito y pagado no menos de la tercera parte del capital suscrito de cada acción, del capital que se suscriba. En la sociedad de responsabilidad limitada, cuotas de igual valor que se cancelan al momento de la constitución de la sociedad. Las cuotas no son títulos negociables, pero sí se pueden ceder. Se pagarán integralmente al constituirse la compañía o cuando se solemnarice, bueno, cualquier aumento de cuando se llegue a algún acuerdo, se plantee que este monto cambie. En la sociedad en comandita simple, el capital se forma con los aportes de los socios comanditarios y en ocasiones también con los aportes de los socios gestores. El capital se divide en cuotas de igual valor, cada cuota tiene un voto. La sociedad de comandita por acciones, los aportes realizados por los socios comanditarios se presentan en acciones o títulos de igual valor. Los socios gestores podrán aportar capital a acciones. Al constituirse, la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. Y en la sociedad por acciones simplificada, el capital se divide en acciones. La suscripción y el pago del capital se harán en condiciones pactadas, tiene que quedar muy, muy específico esto, y el plazo para el pago de acciones no se excederá a 2 años.
En la anterior, por favor. Creo que te pasaste. Eso. En la parte, en lo que corresponde a la administración de cada una de las sociedades, tenemos que en la sociedad colectiva, la administración de la sociedad corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla entre sus consocios o en extraños. La sociedad anónima, la administración de esta sociedad está determinada dependiendo de lo que mencionen los estatutos. En ellos se establece quién es el representante legal, quién es el gerente y quiénes son los miembros de la junta directiva o del consejo directivo. En la responsabilidad en las sociedades de responsabilidad limitada, la representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponden a cada uno de los socios y ellos deciden en lo que tiene que ver con la cesión de cuentas, el retiro o exclusión de otros socios, los préstamos, las prestaciones complementarias o accesorias, ordenar las acciones que corresponden contra las administraciones, el representante legal, el revisor fiscal y los demás, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponde. En lo que tiene que ver con las sociedades en comandita, ya sean comandita simple o comandita por acciones, la administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos, que son los que tienen el derecho de ejercerla directamente o por sus delegados. Los comanditarios no pueden ejercer funciones de representación de la sociedad. Y en la parte de sociedades, en las SAS, la administración de estas sociedades está a cargo directamente del representante legal, que puede también ser uno de los socios. Listo. La disolución de la sociedad, entonces, en la sociedad colectiva se puede dar por muerte de alguno de los socios, por incapacidad, por apertura del trámite de liquidación judicial ante las supersociedades, por enajenación forzada voluntaria, por renuncia o retiro justificado. En la sociedad anónima, por las causales generales por las que se disuelve una sociedad, cuando ocurran pérdidas que reduzcan al patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista, que era lo que nos mencionaba hace un rato el profesor. La disolución de la sociedad en la sociedad de responsabilidad limitada por causales generales por las cuales se disuelve una sociedad, por exceder el número de los 25 socios, por tener pérdidas que reduzcan el capital a menos del 50%, en la sociedad en comandita simple, entonces por causales generales por las que se disuelve una sociedad, por generales de la sociedad de la sociedad de comandita, por la desaparición de cualquiera de las clases de los socios y por pérdidas que reduzcan el capital a una tercera parte. En la sociedad comandita por acciones, la disolución de la sociedad sea por causales generales por las que se disuelve una sociedad, por las generales de una sociedad en comandita, por la desaparición de cualquiera de las clases de los socios, porque ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Y en la sociedad por acciones simplificada, por vencimiento del término previsto de los estatutos, por la imposibilidad del desarrollo de las actividades previstas en su objeto social, por iniciación del trámite de liquidación judicial, por las causales previstas en los estatutos, por orden de una autoridad competente o por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ese es como el resumen del cuadro comparativo de las diferentes sociedades. Por último, tenemos un video ilustrativo. No sé si alcanzamos, profesor, ¿sí? Profesor Luis. Hola. Profesor Luis. Te escuchamos, pero creo que el Te escucho, dime. Ah, ya.
Sí, que por último tenemos un video ilustrativo de 9 minutos. ¿Tenemos tiempo para pasarlo? Sí, no hay problema, pero tienes que activar el Sí, audio señor. del equipo para que se oiga. Ok. Si no se escucha, me avisan, a ver. Sociedad. La sociedad. Importancia y criterios de clasificación. La ley define a la sociedad como un contrato en virtud del cual dos o más personas se obligan a efectuar un aporte para desarrollar un objeto y repartirse las utilidades que se generen. Cuando este contrato se otorga por escritura pública o por escrito privado debidamente registrado en los casos en que lo permite la ley, nace una persona distinta de los socios individualmente considerados. Hay varias razones por las cuales se justifica la creación de una estructura compleja como es la sociedad, en lugar de desarrollar los negocios bajo la estructura simple del comerciante persona natural. Estas razones pueden clasificarse en razones de índole económica, como son los casos de la generación de economías de escala y de la reducción de costos de contratación, razones de índole financiera, como es el caso de la posibilidad de obtención de recursos financieros que van directamente al capital de la sociedad y, finalmente, razones de índole jurídica, como es el nacimiento de una persona distinta de los socios que la conforman, radicándose los derechos y obligaciones que nacen del contrato y del ejercicio social, en un patrimonio diferente al de estos y generando, en la mayoría de los casos, una limitación en la responsabilidad de los asociados por las operaciones sociales. Para su adecuado estudio, la doctrina clasifica las sociedades basándose en diversos criterios. En razón a la naturaleza de su objeto social, las sociedades se clasifican en sociedades civiles y sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son aquellas que en su objeto social, es decir, en la empresa o negocio a la que se dedican, solo figuran actos civiles. La sociedad será mercantil cuando en su objeto social se contemplen actos de comercio. No obstante la diferenciación, tanto las sociedades civiles como las mercantiles se rigen por la legislación mercantil. En razón a la relevancia del socio o de su aporte a la sociedad, las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas, como es el caso de la sociedad colectiva, la consideración de la persona determina la regulación que el legislador le ha dado. Por ejemplo, en estas sociedades suele haber responsabilidad de los socios por las operaciones sociales, la administración le corresponde a estos, el derecho que tienen a fiscalizar las operaciones sociales es permanente. Los votos suelen ser por persona y no por su porcentaje de participación en la sociedad. El capital está representado en cuotas o en partes de interés, las cuales no tienen una vocación de circulación y sus causales de disolución están íntimamente relacionadas con el socio, como son su muerte o incapacidad sobreviniente. Por su parte, en las sociedades de capital, el socio es menos importante que el aporte que realiza. El arquetipo de este tipo de sociedades es la sociedad anónima, en la que no hay responsabilidad de los socios por las operaciones sociales. La administración le corresponde a terceros. La fiscalización se encuentra restringida a un periodo antes de realizarse la asamblea en que se aprueban los estados financieros. Cada acción da derecho a un voto. Estas acciones tienen vocación circulatoria y las causales de disolución no están atadas a contingencias que acaezcan en cabeza de socios, sino a aspectos relacionados con el capital, como es el caso de las pérdidas que reducen sustancialmente el patrimonio social. En razón al cumplimiento de los requisitos legales en su constitución, las sociedades se dividen en sociedades regulares, sociedades irregulares y sociedades de hecho. La sociedad es regular cuando se ha constituido con el pleno cumplimiento de los requisitos legales. Es irregular cuando carece de permiso de funcionamiento en los escasos eventos en que aún lo exige la ley.
y es de hecho cuando no se constituye por escritura pública o por escrito privado debidamente registrado en los eventos en que por ley sea factible. No es que la sociedad de hecho sea ilegal, simplemente es que la misma no se constituye con los formalismos que establece la ley y en tal sentido de este acto no nace una persona jurídica. En razón al interés social, las sociedades se dividen en sociedades por acciones, sociedades por cuotas y sociedades por partes de interés. Cuando el socio hace un aporte a la sociedad, este pasa a formar parte del capital social. El capital está representado en acciones, cuotas o partes de interés que recibe el socio como contraprestación a su aporte. Las acciones propias de las sociedades por acciones, como la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad en comandita por acciones, tienen vocación circulatoria y por lo tanto su traspaso no requiere una reforma estatutaria ni aprobación de los socios. Las cuotas propias de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad en comandita simple no tienen vocación circulatoria y su traspaso implica una reforma estatutaria. Por su parte, las partes de interés, las cuales representan el aporte de los socios gestores en las sociedades en comandita y de los socios en las sociedades colectivas, tampoco poseen vocación circulatoria y su traspaso implica una reforma estatutaria que se debe aprobar por unanimidad. Según su vinculación, las sociedades se dividen en matrices, filiales y subsidiarias. Cuando una sociedad ejerce control directo sobre otra, es decir, cuenta con la capacidad de tomar sus decisiones, se dice que aquella es la matriz de esta, que se denomina filial. Cuando el control se ejerce por conducto de la filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. Según su nacionalidad, las sociedades se dividen en sociedades nacionales, que son las que tienen domicilio principal en Colombia y se constituyen conforme a la ley colombiana, y sociedades extranjeras, que son las que tienen domicilio extranjero y se constituyen de conformidad con ley extranjera. Finalmente, en el Código de Comercio, impera el criterio de clasificación de las sociedades según su tipo social. Atendiendo a este criterio, las sociedades se dividen en sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades están claramente tipificadas en la ley y solo es viable constituir sociedades regulares bajo estos tipos, así como estructurarlas de conformidad con los requisitos que estableció el legislador para cada uno. Cada tipo societario de los señalados tiene regulación diferente en aspectos tales como la responsabilidad de los socios por las operaciones económicas, la forma de administrarlas, el número mínimo y máximo de socios que debe tener, la forma de ejercer el derecho de inscripción sobre los libros y documentos sociales, la forma como se estructura el capital social, la forma como está representado y es en acciones. Hay un micrófono abierto. No te escucha. Bueno, ya que entonces no apareció quien tenía el micrófono, entonces pues dejemos ahí el video, ¿ok? Mañana entonces